Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue nombrado la luz del mundo. Este atributo divino le fue otorgado por el autor del Evangelio de Juan y está en Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Dice allí: la luz verdadera que alumbra a todo hombre, al venir al mundo, estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. La luz verdadera es en referencia a la palabra o el verbo con que se inicia el Evangelio, una versión comprimida del relato de la creación por el Dios Yahvé del libro de Génesis. Pero en esta edición de Juan, todos los atributos del Dios de los hebreos son transferidos al Galileo ajusticiado, quien en los evangelios usurpa y ocupa el lugar del Dios Yahvé. De modo que la luz verdadera ya no es Yahvé, sino el nuevo Dios romano, Jesús el Galileo, quien al ser preexistente ilumina al mundo israelita con su sabiduría infinita. Esa luz verdadera decidió aterrizar al mundo judío durante la ocupación romana. Anteriormente, tuvo muchas oportunidades similares para venir al mundo, pero no lo hizo. Pudo haber venido durante la ocupación egipcia, o durante el vasallaje asirio, o el vasallaje del Reino del Norte, o durante el dominio babilónico, o el dominio persa, o durante la ocupación griega, pero no lo hizo. La luz verdadera esperó pacientemente para pisar la tierra de Judea y decidió hacerlo durante la ocupación romana. ¿Pero para qué? Pues para que sea entronizado por el imperio como la nueva deidad universal o católica. Cuando aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre de Judea, al venir a ese mundo que creó, según la mitología hebrea, su propio mundo no lo conoció. Y la razón es simple. Para la nación elegida, la única luz autorizada y aceptada era la proporcionada por la deidad judaíta Yahvé, como lo atestigua el profeta Isaías en Isaías capítulo 2, versículo 5. Dice el profeta: oh casa de Jacob, venid, venid y marchemos a la luz de Yahvé. Desde la fase posexílica hasta el siglo I de nuestra era, el reino de sacerdotes del Dios Yahvé era la compañía de energía político-religiosa que monopolizaba el suministro de la luz teológica a los habitantes de la tierra prometida. Para mantener el monopolio, la élite sacerdotal incorporó a favor del Dios Yahvé las antiguas unidades generadoras populares de luz, como las generadas por Baal, Anat, Ashera, el Shaddai, el Elión, etc. Cuando ya estaba consolidada la luz proveniente del Dios Yahvé, aparece ante el pueblo elegido una nueva compañía de luz capaz de iluminar no solo Judea, sino todo el mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este punto es prudente recordar dos cosas. Una, que el objetivo de Jesús fue liberar a su pueblo del yugo romano. Y la segunda, que los evangelios no son relatos históricos, sino narrativas teológicas producidas después del fracaso mesiánico del Galileo. En pocas palabras, un proyecto político libertario frustrado fue transformado en una creencia. En este texto, Jesús se identifica como la luz del mundo, arrogándose el atributo del Dios judaíta Yahvé. Con esta declaración,
el autor de Juan crea otra herejía y al mismo tiempo a Jesús le torna hereje y blasfemo. Ahora, para recibir la luz ofrecida por el Galileo hay una condición, y esto está en Juan 12:46. Dice Jesús, yo la luz que he venido al mundo, he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Seguir a Jesús o a la luz del mundo no es suficiente. Es necesario creer que el Galileo es la luz del mundo y no el Dios Yahvé. El autor pone en boca de Jesús el propósito de su aterrizaje, y es para proporcionar la luz verdadera a todo aquel que crea en su identidad iluminadora. Jesús es como el Buda, un iluminado judeo-romano que exige creer en él, siguiendo su brillante enseñanza o su iluminado consejo. Veamos ahora la eficacia del nuevo servicio de alumbrado universal. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan asegura que la luz verdadera o Jesús el Galileo resplandece en la oscuridad y que su brillo disipa el ambiente más sombrío, que en ningún lugar, por más tenebroso que fuere, no impide que la luz lo aclare completamente. Sin embargo, esta afirmación, al comparar con la Biblia del Oso, edición del año 1569, descubrimos que el texto es diferente y que las ediciones modernas, cambiaron el sentido de la expresión para armonizar con su doctrina. Veamos el mismo texto, Juan 1:5, en la versión de la Biblia del Oso, edición del año 1569. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Esta luz verdadera o Jesús el Galileo, las tinieblas de Judea no la comprendieron, porque en Judea brillaba otra luz, la luz del Dios Yahvé. Y esta es la razón por la cual el Galileo fue rechazado por los judíos, sencillamente porque hacía 5 siglos que ya tenía luz propia y no requerían de la luz romana emitida por el toro norteño, Jesús el Galileo. En la edición actual del texto, los editores transmiten un mensaje antijudío de que la luz verdadera o Jesús el Galileo brilló en la Israel del siglo I y que todos los judíos vieron la luz del mundo en los hechos y dichos del sedicioso ejecutado. Esto es una hipocresía, porque en la tapa de la Biblia dice palabra inspirada, pero usted está comprobando que es palabra manipulada o adulterada o modificada. Además, usted descubre que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia amañada es el equipo responsable por su edición, nadie más. Muy bien, veamos otra característica de la luz del mundo, Jesús el Galileo. Juan capítulo 9, versículo 5, decía él, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerde que Jesús es la luz verdadera de los romanos, encendida para alumbrar en toda Judea. Por tanto, mientras estaba en el mundo de Judea, era luz para ese mundo, con mensajes apocalípticos que advertían a los judíos de las catástrofes que se avecinaban, la destrucción del templo, el fin del reino de los sacerdotes, la plenitud de los gentiles, etc. Después del año 70, la figura divinizada de la luz verdadera o Jesús el Galileo, del mundo de Judea fue llevado a otro mundo, al mundo que lo creó, a Roma, para desde allí, a través de redes de distribución, emitir su luz en todos los pueblos conquistados por el imperio. Esta transitoriedad de la luz verdadera o Jesús el Galileo lo reiteró en Juan 12:35. Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. El autor de este evangelio, escrito más de medio siglo después de la ejecución del Galileo, escribe su ideología religiosa como una profecía predictiva, para resaltar que el supuesto profeta judío advirtió suficiente y convenientemente a su pueblo sobre el fin de la nación hebrea
intimándoles a que se sometan a Roma. En pocas palabras, el autor romano de este evangelio antijudío le está diciendo al pueblo hebreo que su propio profeta les avisó durante 3 años y aún así se levantaron contra Roma. Sobre la advertencia del Galileo, Mateo nos brinda una importante información adicional. Mateo 5:14 dice lo siguiente: Jesús es el que habla. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. La multitud que oía a la luz verdadera o Jesús el Galileo en su famoso Sermón del Monte, esa multitud expuesta por el escritor como testigos del mensaje del profeta norteño. Pero es sabido que en todo conflicto internacional son los líderes quienes deciden por la paz a cualquier costo o arrastran al pueblo a un enfrentamiento armado, a una guerra. Sobre este punto se pronunció el Galileo en Lucas capítulo 16, versículo 8. Decía Jesús al concluir una parábola: el Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. La luz verdadera o Jesús el Galileo, en este texto, critica a la élite sacerdotal judaíta, a los administradores del Estado hebreo, a los que se consideraban hijos de la luz de Yahvé. Les criticaba por no aceptar las condiciones propuestas por el imperio para la solución del conflicto. Según el texto, la principal barrera fueron los religiosos, quienes confiaban en la ilusión de que el Dios Yahvé, con sus ejércitos celestiales, aparecería para aplastar a los invasores. Pero eso nunca sucedió, y el historiador Flavio Josefo escribió que el Dios Yahvé estaba en filas del ejército romano, peleando en contra de la niña de sus ojos, su pueblo escogido. Muy bien, escuchemos ahora la opinión de Saulo de Tarso sobre la luz verdadera. 2 capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo en su argumento: porque Dios, que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo, igual que Juan, en su argumento escrito a los de Corinto, emplea como base el relato mitológico de la creación de la nación hebrea, donde el Dios Yahvé, cuyo nombre omite, del mismo modo que en el principio mandó que de las tinieblas brillase la luz, así también mandó que en el corazón de Pablo y en el de sus seguidores fulgurase la luz de Cristo. Note que esta luz ya no es Yahvé ni Jesús el Galileo, sino que es el Cristo creado por Pablo, cuya figura la dibuja a través de una doctrina distinta y distante de los evangelios canónicos. Pero en su epístola a su pupilo Timoteo, Pablo hace una afirmación, intrigante. Primera de Timoteo 6, versículos 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo afirma que el soberano Dios, Jesús el Galileo o la luz verdadera, es el único que tiene inmortalidad, que el Cristo de Pablo es el único ser que no puede morir, que posee existencia infinita. Sin embargo, en Marcos capítulo 9, versículo 4, tenemos lo siguiente: y se les apareció en la transfiguración Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Aquí Pablo crea otra herejía, porque si solo su Cristo es inmortal, según Marcos, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Elías y a Moisés hablando con el Galileo. Ahora, ¿cómo fue que les reconocieron si no contaban con las fotos de ambos, ni siquiera la caricatura?
Pero lo importante es que Elías y Moisés, al igual que Enoc, son tres hombres inmortales. Otra evidencia es la promesa del Galileo a su compañero colgado en la cruz. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43 respectivamente. Y decía, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si como dice Pablo, Jesucristo es el único que posee inmortalidad, esta escena revela lo contrario, que ambos ejecutados son inmortales y que el mismo día estuvieron juntos en el paraíso. A Pablo no le interesan los dichos y hechos del Galileo, sino los de su Cristo. Así, en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 23, les dice lo siguiente: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si, como dice Pablo, Jesucristo es el único que posee inmortalidad, entonces miente al afirmar que desea morir para estar con su Cristo, puesto que no es inmortal. Ese anhelo de estar con el único que posee inmortalidad lo reiteró en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8. Les dice, estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Aquí Pablo con sus seguidores parece que la cabeza no les funciona muy bien, porque estando animados, motivados, felices, prefieren morir para estar con el inmortal. Y si el Cristo de Pablo es el único que posee inmortalidad, entonces la vida eterna es una falacia, es un engaño, es un fraude. Pero esto no es todo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 escribe Pablo lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo afirma que al Cristo, o mejor dicho, a Jesús, el Cristo o Jesucristo, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Repito, ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver al Cristo de Pablo. Entonces, ¿cómo supo? Si nadie puede acceder a la luz de su Cristo. ¿Y por qué le aseveró a los corintios que la luz de Cristo resplandeció en sus corazones para iluminación del supuesto conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Lo cierto es que Pablo se contradice y que escribe según la cara del cliente. Que escribe según la cara del cliente es evidente. El apóstol sostiene que a Jesús, el Cristo o Jesucristo, ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver. Sin embargo, en su primera carta a los Corintios, escribió lo siguiente. En el capítulo 15, versículos 4 al 8, dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Si ningún hombre le ha visto ni le puede ver, al único que tiene inmortalidad, al que habita en la luz inaccesible, ¿cómo se explica este relato de Pablo, cargado de apariciones? Leer los escritos de Pablo, inspirados todos por el Espíritu Santo, puede ser una actividad repugnante por la cantidad de herejías e insultante por el cúmulo de mentiras. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo griego Platón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.